Estamos conectados con el doctor Héctor Frisby para conversar sobre la situación de la variante Delta. ¿Sabemos por qué se transmite más? ¿Será la última variante de la cual tendremos que preocuparnos o mejor ocuparnos, ¿no? Disminuyendo las medidas sanitarias? También vamos a hablar sobre la vacuna CanSino y es que ante el llamado por algunos entes a aplicarse otra dosis, pues ¿a qué responde esta decisión? ¿Será científica o política? Doctor Frisby, buenas noches, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches, un saludo a todos, gusto verlos nuevamente. Doctor, pues, ¿qué le parece si iniciamos con lo de la siguiente dosis de la vacuna CanSino? ¿A qué responderá pues este llamado por algunos entes a aplicársela? ¿Está sustentado científicamente o se tratará de una situación política? Mira, lo que pasa es que ese es el riesgo de que se exponga, así como lo pide la gente, que les den información de la fase 3 de investigación clínica. Leyeron mal el reporte de CanSino. El reporte de CanSino lo que dice es que si se da una dosis extra, se incrementa 8 veces la eficacia, la eficiencia de la vacuna, pero no recomienda que se use. Esto se está haciendo porque estamos viendo que hay una cantidad importante de personas que están inmunosuprimidas y tal vez sea necesario, que es la recomendación que salió hoy para la vacuna Pfizer. Aquí la Administración de Drogas y Alimentos hoy a las 12 del día recomendó una tercera dosis exclusivamente a personas inmunosuprimidas. Esa es la recomendación. Pero como dices tú, hay orientación política y para decir que la vacuna de CanSino que se les dio no es buena, porque quieren hacer una hipérbola y pegarle a su enemigo político favorito, lo cual es una irresponsabilidad porque espantan a los maestros. La vacuna de CanSino es una vacuna extraordinaria y todos los que se la pongan están cubiertos para enfermedad grave y para riesgo de mortalidad. Es innecesario ponerse otra de CanSino o cualquier otra vacuna. Doctor, yo tenía otra pregunta y ahorita se la voy a hacer, pero hay una de nuestra audiencia que dice, ya que estamos hablando de CanSino, ¿hay algún problema si después de recibir la vacuna de CanSino se administra una dosis de vacuna diferente? Es absolutamente innecesario hacerlo. No hay contraindicación, no hay reacciones cruzadas, no hay interacciones, no las hay. Pero es absoluta y completamente innecesario. Esta persona que lo está preguntando es una víctima de la infodemia. Okay. Eso está muy bien que lo aclare, doctor. Y hablando de infodemia, déjame nada más con la pregunta que yo tenía. Pues hay muchas cosas que se están diciendo sobre esta tercera ola y una de ellas es que afecta de manera particular a los jóvenes y a los niños. Doctor. Lo que sucede es que ya no vemos tantos casos en la población adulta mayor y adultos de más o menos como de mi edad, porque pues ya estamos vacunados. Ahora la población en la que estamos viendo más casos, pues es en la población no vacunada, porque esta pandemia ya fue calificada por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y las entidades de salud de cada uno de los países como la pandemia de los no vacunados. El 99% de los pacientes hospitalizados de cualquier edad son no vacunados. Doctor Frisby, sobre la variante Delta, ¿sabemos por qué se está transmitiendo con mayor facilidad? ¿Será además pues la última variante de la cual nosotros nos tendremos que preocupar? O mejor ya nos abocamos en continuar tomando las medidas necesarias de sana distancia, las que se están determinando. Sí sabemos por qué se transmite más rápido, porque tiene mayor afinidad de adherencia a las células. Es decir, se pega con mayor facilidad a las células, a los receptores de angiotensina tipo 2. Y eso hace que se aumenten dos cosas. Que se aumente el R0, que es el número de personas que se infectan de una persona que infecta a otra, que en vez de ser 3, como es con las variantes típicas o conocidas, este es de 5. Y además el intervalo que pasa entre una persona y otra infectada se acorta, ya no es de 10 a 14 días. ¿Se acuerdan que se iban los insensatos en Semana Santa y decían en 2 semanas vamos a ver un pico? No, ahora lo vemos en 5 días. Entonces saquen cuentas, en 10 días, en vez de tener 3 personas que se infectaron por una, ahora ya tenemos 5 en 5 días. Y en otros 5 días ya tenemos 25, porque estas 5 infectan cada una a 5. Entonces en 10 días ya tenemos 25 casos y antes teníamos 1 a 3. Es por eso que se están viendo más casos. Sin embargo, afortunadamente, la variante Delta responde a cualquiera de las vacunas que hay disponibles y además no tiene una mayor tasa de letalidad
y no hay mayor número de muertes. Por eso, acertadamente ustedes decían, Azul veía que lo mencionaba, que aunque se está viendo un pico impresionante, no se ve un pico en hospitalizaciones o un pico en mortalidad o en letalidad, porque no tiene características más letales, sino son las mismas. Son las mismas. Quisiera volver entonces a mi pregunta anterior un poquito para profundizar sobre una cosa. Nos comenta que el tema de que veamos más en las cifras, digamos, a personas jóvenes y a niños adolescentes, tiene que ver con lo que está pasando con otros grupos de edad. Sin embargo, podemos afirmar, porque creo que esto es algo de lo que preocupa a mucha gente en razón del regreso a clases presencial, que es la población de niños y de adolescentes es la menos afectada en general por el coronavirus, por el impacto en términos de enfermedad. Siempre y cuando esa población sea sana. Desafortunadamente, México es el lugar número 1 en obesidad infantil y los niños gorditos no son niños sanos. Abusados con eso. Y lo mejor que pueden hacer para monitorizar el ambiente de las aulas, ahora que regresan a clases, vi que ponían los tapetes estos mugrosos y que el agua, eso no sirve para nada. Lo único que sirve es disminuir las partes por millón disueltas en el ambiente y para eso necesitan detectores de CO2. Compren detectores de CO2, pónganlos en cada aula, pónganles la alarma y cuando rebasen 700 partes por millón, todos para afuera y a ventilar esa habitación. Son muy baratos los detectores de CO2 y eso es un medidor indirecto de cuántas partículas hay disueltas en el ambiente, incluyendo SARS-CoV-2. Entonces le ponen la medición ahí, casi siempre un ambiente seguro es entre 600 y 1000 partes por millón, pónganselo en 800, es una avenida muy segura y pongan el medidor ahí en el salón, pónganle una alarma y en el momento que suene la alarma, en ese momento todo el mundo se sale tranquilamente del salón, se ventila el salón y pueden reiniciar las clases. Si lo hacen así, es bastante difícil que se pueda infectar a alguien o contagiar a alguien. Y sobre esto precisamente que usted está mencionando, el doctor Frisby, pues hay reportes que indican que esta tercera ola de contagio se debe en mucho a la relajación por parte de nosotros, de la ciudadanía, de las medidas sanitarias. ¿Es posible poder empezar a llevar a cabo estas actividades esenciales y tan necesarias como el regreso presencial a las clases? Pero entonces, la necesidad de tomar estas medidas. ¿Cómo ve usted, doctor? El riesgo, miren, los 4 sitios en donde se contagia la gente por orden de importancia son, primero, el hogar. Ahí es donde más personas se infectan. Segundo lugar, el transporte público. Tercer lugar, las escuelas, sitios de estudio. Cuarto lugar, los sitios de trabajo. Si se van a iniciar las clases, el aforo del transporte público se va a incrementar de manera muy importante y es ahí donde se pueden infectar más personas, en el transporte público, más que en las aulas, porque en las aulas se van a tomar algunos cuidados. Hay que estar muy pendientes también de que las aulas, los sitios donde se inician las clases estén bien ventilados, 1, y 2, que tengan agua corriente para que se puedan lavar las manos. Tenía yo otra pregunta de una persona de la audiencia que decía si hay más riesgo en un niño de 13 años que tenga asma, que tenga eventuales ataques de asma, hay más riesgo en ese caso, en caso de adquirir el COVID-19. Si está bien controlado, no. La enfermedad asmática es una enfermedad de hiperreacción, es una reacción exagerada a los contaminantes o a las sustancias que hay en el medio ambiente, que pueden ser pólenes, pueden ser pelos de gato, pueden ser muchas cosas. Esos son los desencadenantes, pero eso genera una contracción de los bronquios y por eso se oye ese ruido que como que chifla el pecho. Pero si ese niño o esa niña están bien controlados, prácticamente son pacientes sanos. Doctor, en referencia a lo que mencionaba hace unos momentos sobre el grado de riesgo que podría existir en pequeñitos en México debido a las comorbilidades, a la obesidad, al sobrepeso, la estrategia para atender la pandemia de COVID-19 también tiene que estar dirigida a reducir lo que causan estas comorbilidades, principalmente una alimentación. Entonces, esto tendría que ser en casa. Claro, la responsabilidad mayor es de los padres. Un niño obeso es responsabilidad de los papás, sin duda alguna. Sin duda alguna. Digo, pues si el niño le dan comida, pues se la va a comer. Hay que educarlos. La educación es un acto de autoridad y los actos de autoridad nunca tendrán actos de popularidad. Pero el problema es que para los políticos, pues, quieren caerle bien a todo mundo y ahí es donde, como dicen en mi pueblo, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Doctor Frisby, nos quedamos sin
Veo cómo estábamos queriendo hacer las preguntas muy rápido para que nos diera tiempo y de todas maneras nos vamos a quedar con temas en el tintero y le vamos a agradecer si nos vuelve a tomar la llamada dentro de muy poco tiempo, porque esto es algo que se está moviendo todo el tiempo, las inquietudes se encuentran todo el tiempo y la infodemia también, doctor. Y el domingo voy a hacer un video en mi canal de YouTube, Héctor L. Frisby. Voy a hacer un video de el uso adecuado del monitor de CO2, por si gustan verlo. Sin Magnífico. duda, ahí lo vamos a estar viendo. Doctor Frisby, pues qué gusto haberlo saludado, que nos haya acompañado, que nos haya informado. Le mandamos un abrazo y nos vemos muy pronto. Siempre es un gusto platicar con ustedes. Un abrazo, doctor Frisby, muy buenas noches.